Hola chicos, soy David y esto es Matemáticas sin más. En el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con el modelo 0 del EBAU 2020, en este caso de la asignatura de Matemáticas 2, ese modelo que nos presenta como sugerencia a lo que puede ser la prueba del EBAU. Hoy lo que vamos a hacer es representar una función, en este caso una función exponencial, y nos piden en este caso calcular el dominio, asíntotas, los máximos y los mínimos, el crecimiento y el decrecimiento, la curvatura y los puntos de inflexión. Así que como siempre os digo, no vamos a perder más tiempo y vamos a empezar a calcular. Bueno, pues este ejercicio de representación nos dice, dada la función f de x igual a x por e elevado a menos x, determínese su dominio de definición, asíntotas, intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos relativos, intervalos de concavidad y convexidad y puntos de inflexión. Además nos piden que esbocemos también su gráfica. Entonces vamos poco a poco, vamos a empezar primero con el dominio de definición. Entonces empezamos con esa primera parte, dominio. Vale, para el dominio os decía, ahí está mejor, lo que tenemos que hacer es coger nuestra función f de x igual a x por e elevado a menos x y ver dónde falla cada uno de los trozos que tenemos en este caso en este producto. Entonces en este caso voy a reescribir mi función, como tengo una potencia negativa, lo que voy a trabajar es, y lo voy a poner esto como x por 1 partido e elevado a x, o directamente ya lo podemos poner como x partido e elevado a x. El numerador no nos da problemas, es un polinomio, en este caso un monomio en particular, por lo tanto no nos da problemas. Pero en una función de este tipo, lo que nos puede dar problemas es el denominador. El denominador da problemas cuando es 0, por lo tanto cojo el denominador y lo igualo a 0. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que tengo una exponencial. Una exponencial nunca puede ser 0, ¿de acuerdo? Por muchos valores que pongamos aquí a la x, esto nunca puede ser 0. Por lo tanto, esto es imposible y por lo tanto no encuentro ningún problema donde dé problemas el dominio. La conclusión es que el dominio de f es igual a todos los números reales. Por lo tanto, no tengo ningún problema en cuanto a dominio. De aquí tenemos ya esta primera parte, dominio de definición. Vamos a la siguiente, asíntotas. Asíntotas tenemos que puede haber de tres tipos diferentes. Entonces vamos a empezar comprobando si hay asíntotas verticales. Para comprobar si hay asíntotas verticales, lo que tengo que encontrar es un valor donde me dé problemas la función, ¿de acuerdo? Donde el límite se me puede ir al infinito. Pero en este caso, como nuestro dominio es todo R, no tengo problemas en cuanto a dominio de definición, tengo que no tiene. Vamos a justificarlo. No tiene, vamos a ponerlo bien, no tiene, ya que no existe, vamos a ponerlo con notación matemáticas, no existe x sub 0 perteneciente a los números reales, no existe ningún punto que me dé problemas en el dominio, tal que el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de nuestra función f de x sea más o menos infinito, ¿de acuerdo? O también podría ser límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x tampoco. ¿De acuerdo? No existe ningún valor que haga que esto se vaya al infinito. Para eso tendría que ser el denominador 0 y en este caso tengo que no puede ser 0. Por lo tanto, asíntotas verticales ya he justificado que no tiene. Lo siguiente, asíntota horizontal. Recordar que asíntota horizontal, si una función tuviera, solo puede tener una. Por lo tanto, por eso esta lo dejo bien claro en singular. Asíntota horizontal. Asíntota horizontal. Estoy trabajando con una función exponencial, por lo tanto aquí tengo que tener cuidado y voy a tener que distinguir. Las asíntotas horizontales se calculan siempre cuando estudiamos el límite cuando x tiende a infinito, pero en este caso voy a tener que distinguir entre el más infinito y el menos infinito. Claro, fijaros lo que pasa. Si yo estudio el límite cuando x tiende a más infinito de mi función, x partido elevado a x, claro, el numerador se va al infinito y el denominador también se va al infinito. Elevado a infinito es infinito y aquí sustituir el infinito me sale también infinito. Por lo tanto, esto me sale una indeterminación del tipo infinito partido infinito. Para resolverla en este caso vamos a utilizar la regla de L'Hopital, lo dejo indicado. L'Hopital. Por lo tanto, derivo el numerador y derivo el denominador. Límite cuando x tiende a más infinito. Arriba me sale 1 y abajo me sale la derivada de la exponencial ella misma. He derivado el numerador y he derivado el denominador. Regla de L'Hopital. Por lo tanto, ya tenemos directamente que arriba me sale 1 y abajo me sale infinito, ¿de acuerdo? Me está quedando 1 partido infinito, más infinito en este caso. 1 partido infinito, directamente vamos a ponerlo 0. Por lo tanto, ya lo tengo. F tiene
una asíntota horizontal, asíntota horizontal de ecuación y igual a 0. Ya tengo la asíntota horizontal. También tendré que hacer el mismo estudio con el límite cuando x tiende a menos infinito. Pero claro, en este caso me queda, vamos a ponerlo bien, x partido elevado a x. Claro, al estar esto elevado a potencia negativa, ahora cuando sustituyo el menos infinito, lo que voy a hacer es reestructurarlo y esto lo pongo como límite cuando x tiende a menos infinito. Vamos a ponerlo bien, menos infinito de x por elevado a menos x, de tal forma que esto me queda menos infinito y aquí me queda menos por menos más, me queda elevado a más infinito. Es decir, que esto me queda menos infinito por más infinito. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de multiplicar, menos por más me sale menos y sigue siendo el infinito. Por lo tanto, en este lado me encuentro que no tiene asíntota horizontal. Es decir, que la asíntota horizontal solo va a estar del lado de más infinito. Es decir, en la representación, vamos a hacer aquí una pequeña gráfica, cuando haga la asíntota horizontal, solo podré hacer el i igual a 0 cuando me vaya acercando por el más infinito, ¿de acuerdo? Me falta comprobar si es por encima o por debajo. Sin embargo, en esta parte no tengo asíntota horizontal, ¿de acuerdo? Entonces mucho cuidado, que las funciones exponenciales son muy diferentes en el más infinito y en el menos infinito, y como veis he tenido que hacer el estudio por los dos lados. Y la última que nos queda, que en este caso ya no tendríamos asíntota oblicua porque son incompatibles con las horizontales, pero vamos a demostrarlo, sería la asíntota oblicua, os decía. Vamos a ponerlo esto bien, oblicua. Claro, la asíntota oblicua, tengo que tener cuidado. En este caso es una recta de la forma y igual a mx más n, voy a ponerlo aquí debajo, y igual a mx más n, donde tengo que calcular la m y tengo que calcular la n. Entonces, si calculo m, es el límite cuando x tiende a más infinito de f de x partido x. Por lo tanto, me queda límite cuando x tiende a más infinito, arriba x y abajo me queda elevado a x por x. Claro, una x con una x se me va y me queda límite cuando x tiende a más infinito de 1 partido elevado a x. 1 partido infinito me sale 0. Me está diciendo que la pendiente es 0, pero si la pendiente es 0, me queda una recta de la forma y igual a n. Vuelvo a una asíntota horizontal y yo ya he demostrado que asíntota horizontal ya tenemos. Por lo tanto, en este caso no tiene sentido hacer esta parte, lo hemos justificado, pero no hay asíntota oblicua y ya lo tendríamos directamente comprobada esta parte. Hemos calculado el dominio de definición y las asíntotas. Vamos a por los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, pues para calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento, además nosotros vamos a calcularlo también junto a los extremos relativos, lo que tenemos que hacer es coger nuestra función f de x y habíamos dicho que lo ponemos en el denominador directamente, elevado a x, y lo que tenemos que hacer es derivarla. Por lo tanto, derivamos. Es un cociente, por lo tanto, aplicamos la regla del cociente. Cuidado, ahora ya no hago el hospital, estoy haciendo la regla del cociente. Derivada del numerador, 1, por el denominador sin derivar, elevado a x, menos el numerador sin derivar, x por la derivada del denominador, la derivada de la exponencial, ella misma, partido el denominador al cuadrado, pues el denominador al cuadrado. Saco factor común arriba para poder simplificar un poco mi función, entonces podemos sacar elevado a x, de tal forma que dentro del paréntesis me queda 1 menos x, y en el denominador me queda elevado a x al cuadrado, que lo voy a dejar así para poder simplificar. Un elevado a x con un elevado a x se nos va y nos queda directamente, vamos a ponerla por aquí, que la derivada es 1 menos x partido elevado a x. Importante esta parte que simplifiquemos, ¿de acuerdo? Al simplificar nos va a dar operaciones luego más sencillas y la derivada segunda también nos va a quedar un poquito más sencilla. Vale, con esto lo que vamos a hacer es igualar a 0. Igualamos a 0 para buscar los posibles extremos relativos. El denominador no puede ser 0, ¿de acuerdo? Ya hemos visto que una exponencial no puede ser 0, por lo tanto directamente 1 menos x es igual a 0 y de aquí lo que obtenemos es que x igual a 1 es el punto que obtenemos. Esto que obtenemos aquí es un posible extremo relativo. Posible extremo relativo. Vale. Este extremo relativo tenemos que comprobar si es un extremo relativo. Para ello lo que vamos a hacer es cogemos la recta real y vamos a marcar una serie de puntos.
recta real y marcamos los siguientes puntos. Marco los puntos problemáticos del dominio. Nosotros ya vimos en la diapositiva anterior que el dominio de f era igual a todos los números reales, por lo tanto no tengo puntos problemáticos en el dominio. Y lo siguiente que marco son los posibles puntos de inflexión, por lo tanto marcamos x igual a 1. Lo que necesito saber es en los dos intervalos que me acaban de obtener si la función, la derivada, es positiva o es negativa. Por lo tanto, sustituimos dando valores. Antes del 1 puedo coger el 0 y después del 1 podemos coger el 2. ¿De acuerdo? Con estos valores ya podemos calcular. Y sustituimos en la derivada, justo esta que tengo aquí separada. Aquí es donde voy a sustituir. Sustituyo primero, os decía, el 0. Si sustituyo el 0, me queda arriba 1 menos 0, lo que me interesa es que me queda positivo, ¿de acuerdo? Y abajo me queda elevado a 0. Elevado a 0 es positivo, por lo tanto positivo. Positivo entre positivo, positivo. Aquí la función es positiva y por lo tanto tenemos que la función ahí es creciente. Función creciente. Y si sustituyo el 2, arriba me queda 1 menos 2, queda menos 1, por lo tanto numerador negativo y abajo me queda e elevado al cuadrado, positivo. Por lo tanto, menos entre más, menos. En este trozo la función es negativa, la derivada es negativa, por lo tanto aquí la función es decreciente. Decreciente. Las conclusiones que obtenemos es que f es creciente, nuestra función es creciente, en el primer intervalo, en menos infinito, 1. Y f es decreciente en el segundo intervalo, 1, más infinito. Como veis en el gráfico ya se ve muy claro que la función crece y cuando llega al 1 decrece, por lo tanto ahí obtengo que es un máximo relativo, el x igual a 1. Por lo tanto, vamos a ponerlo, x igual a 1 es un máximo relativo. Máximo relativo. Este punto voy a tener que representarlo, entonces para representarlo lo que voy a hacer es dar valor a la función para tener mi coordenada ahí. Yo ya sé que en el 1 aquí tendré un máximo, pero no sé si el punto está por aquí o por dónde. Entonces como voy a necesitar representarlo, en este caso lo que vamos a hacer es dar valor en la propia función. Entonces calculamos f de 1. F de 1 es 1 partido elevado a 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto nos queda, lo voy a poner ya con decimales, 0,3679, ¿vale? Que ya lo tengo por ahí calculado. Por lo tanto, el máximo relativo tiene coordenadas 1,03679, ¿vale? Esto lo utilizaré después para la representación. Pero ya tenemos esta segunda parte del ejercicio en la que nos decían que calculemos el crecimiento y el decrecimiento y los extremos relativos. Ya solo nos quedan los intervalos de concavidad y convexidad, los puntos de inflexión y después ya haremos la gráfica de la función. Bueno, pues al igual que antes, en el crecimiento y decrecimiento de los extremos relativos, nosotros vamos a calcular la concavidad y la convexidad y los puntos de inflexión todos juntos. Para ello lo que tenemos que hacer es derivar la derivada primera, es decir, vamos a calcular la derivada segunda. Nosotros teníamos que la derivada primera era 1 menos x partido elevado a x, ya simplificada. Por lo tanto, vamos a derivar esta función, derivada segunda. Aquí es donde vamos a estudiar los intervalos, en este caso, de curvatura y también vamos a estudiar los puntos de inflexión. Entonces vuelvo a tener un cociente, por lo tanto volvemos a derivar como un cociente. Derivada del numerador, derivada del 1 es 0, derivada de menos x es menos 1, por lo tanto menos 1. Por el denominador sin derivar, por lo tanto por elevado a x. Menos el numerador sin derivar, 1 menos x por la derivada del denominador, la derivada de la exponencial, otra vez ella misma, partido el denominador al cuadrado, por lo tanto al cuadrado. Vale, en este caso puedo volver a sacar factor común elevado a x, por lo tanto volvemos a sacar factor común elevado a x y nos queda menos 1, menos 1, aquí ya voy cambiando de signo, ¿vale? Porque este menos afecta a todo lo que tengo dentro del paréntesis, por lo tanto el 1 ya es menos 1 y el menos x, menos con menos me sale más. Por lo tanto, partido elevado a x todo al cuadrado. Al igual que antes, puedo volver a simplificar, ¿vale? Esta función es muy fácil de simplificar, un elevado a x con un elevado a x se nos va y nos queda arriba menos 2 más x partido elevado a x. Al igual que antes, vamos a igualar a 0 esta derivada segunda. Me pasa lo mismo que antes, el denominador no puede ser 0, por lo tanto solo el numerador puede ser 0. Entonces en este caso, al igualar a 0, tenemos que x es igual a 2. Este punto que acabo de obtener es un posible, no estamos seguros todavía, punto de inflexión.
posible punto de inflexión. Ahí lo tenemos. ¿Cómo demostramos si es un punto de inflexión? Al igual que hemos hecho con los máximos y los mínimos. Dibujamos la recta real, R, marcamos los puntos problemáticos del dominio, lo vuelvo a recordar, nosotros teníamos que en este caso el dominio de la función era todo R, por lo tanto no tengo nada que marcar aquí, y marcamos los posibles puntos de inflexión. Como veis ya nos olvidamos de los máximos y los mínimos, los extremos relativos, porque en este caso ya los hemos estudiado, entonces aquí no tengo nada que hacer con ellos. Entonces como veis he marcado el 2 y lo que vamos a hacer es coger de nuevo en estos dos intervalos valores intermedios. Y sustituimos en la derivada segunda, como veis he puesto f segunda. Sustituyo por ejemplo el 0, ¿de acuerdo? Y aquí f segunda, por ejemplo el 3, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos. Y vamos dando valores en la derivada segunda, es decir, aquí. Vale, si sustituyo el 0, el primero que tengo, arriba me está quedando menos 2 más 0, por lo tanto me queda negativo, en este caso negativo. Y el denominador me queda elevado a 0, que es 1, por lo tanto positivo. En este caso la derivada segunda es negativa, vamos a ponerlo por aquí, negativa, y eso me quiere decir que la función es convexa. Y luego si sustituyo el 3, en el numerador me queda menos 2 más 3, me queda 1, por lo tanto positivo, y abajo me queda elevado al cubo, que también es positivo, por lo tanto positivo. Aquí positivo, función cóncava. La conclusión es que f es convexa en el primer intervalo, en menos infinito, 2, y f es cóncava en el segundo intervalo, en 2, más infinito. Ya tenemos en este caso los intervalos de concavidad y convexidad. Me quedan puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son aquellos puntos que no sean problemáticos del dominio, los que hemos puesto como posibles puntos de inflexión, en los que cambia la curvatura al pasar por ellos. Como veis, cuando paso por el 2, la curvatura pasa de convexa a cóncava. Eso quiere decir que cambia la curvatura y por lo tanto x igual a 2 sí es un punto de inflexión. X igual a 2 es un punto de inflexión. Ahí lo tenemos. Al igual que antes, este punto necesito representarlo. Entonces, como necesitamos representarlo, vamos a sustituir en la función original para saber la coordenada y a la hora de la representación. Es decir, 2 por elevado a menos 2, ¿de acuerdo? O 2 partido elevado a 2. Si hacemos esta cuenta, esto nos sale 0,2707. Por lo tanto, ya tengo que el punto de inflexión es el 2,02707. Ya tenemos cuál es el punto de inflexión. Como veis, ya lo hemos calculado absolutamente todo. Ahora con estos datos tenemos que irnos a la representación y estudiar qué le pasa a la gráfica. Bueno, pues como veis, para la representación ya he dejado preparado, en este caso, los ejes de coordenadas. Como veis, he puesto el eje X y el eje Y y he puesto una pequeña escala con la que voy a trabajar. Además, he puesto algunos de los datos que teníamos ya del problema que habíamos obtenido y que necesitamos representar. El máximo relativo, que es el punto 1,037, el punto de inflexión, el 2,027, y luego teníamos la asíntota horizontal igual a 0 solo para la parte positiva. Lo que me falta saber de la asíntota horizontal, por ejemplo, es si la función pasa por encima o pasa por debajo. Para comprobarlo, lo que vamos a hacer es dar un valor suficientemente grande y compararlo. Entonces, en este caso, yo lo que voy a coger es x igual a 100 y vamos a comparar el valor, vamos a ponerlo de esta forma, voy a comparar el valor de la asíntota, que es y igual a 0, con el valor de la función en el 100, f de 100. En este caso, 100 partido e elevado a 100. Lo que me interesa es que esta fracción es positiva, numerador positivo y denominador positivo, esto de aquí es mayor que 0, no es igual a 0. Por lo tanto, en este caso tengo que f es mayor que la asíntota horizontal en este valor. Y por lo tanto, en la parte del infinito, la función se acercará a la asíntota horizontal por encima, ¿vale? No lo he puesto, la verdad que lo tenía que haber puesto. La asíntota horizontal, vamos a representarla, a ver si se me ve con este color. La asíntota horizontal es igual a 0, por lo tanto está ahí en el eje, ¿vale? No sé si se ve muy bien, pero estoy representando justo ahí, en el eje horizontal. Esta de aquí, vamos a dejarlo puesto, es la asíntota igual a 0. Lo que estoy diciendo es que mi función tiene que pasar por encima de esta asíntota, ¿vale? Ahí la tenemos. Y igual a 0 es precisamente esa. Por lo tanto, mi función hace algo así, ¿de acuerdo? Pasa por encima. Ya sé que por debajo no puede pasar.
Vamos a representar nuestros puntos, ¿vale? Luego volveré a representar eso para que me quede más bonito. Y lo que he puesto es que voy a poner aquí el 1, el 2 y el 3. ¿Vale? Porque si os dais cuenta, en el eje X apenas necesito el 1 y el 2, por lo tanto he puesto esos. Sin embargo, en el eje Y necesito valores muy pequeños, voy a representar de 0,1 en 0,1. Por lo tanto, este va a ser para mí el 0,1, 0,2, 0,3 y 0,4. Vale. El máximo relativo es en el 1,037, por lo tanto, en el 1 tengo que subir hasta el 0,37, es decir, casi hasta el 4. Más o menos por ahí. Este será nuestro punto. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, este punto de aquí es el máximo. Ya sé que mi función ahí va a ser lo más alto en ese entorno. Por lo tanto, ese es el máximo relativo. Luego, el punto de inflexión es en el 2, 0,27. Por lo tanto, cojo el 2 y subo hasta el 0,27, es decir, casi llegamos hasta el 0,3. Por ahí, 3/4 partes del 0,3. Ahí lo tenemos. Ese de ahí es donde me va a obligar a cambiar la curvatura. Luego no lo pide el ejercicio, pero sí que es conveniente que lo calculemos para hacer una representación un poco más exacta, más precisa. Vamos a calcular los puntos de corte con los ejes. Puntos de corte. Estos puntos hay que representarlos para saber exactamente si tengo que pasar por aquí, por dónde exactamente, ¿de acuerdo? Entonces esos puntos se calculan muy fácilmente con el eje X. Lo que tenemos que hacer es coger nuestra función f de x igual a 0, es decir, x partido elevado a x igual a 0. El denominador no puede ser 0, por lo tanto x es igual a 0. Punto de corte, el 0, 0. Ya sé que tengo que pasar por ahí, por el origen de coordenadas. Si cojo con el eje y, ahí solo podemos atravesarlo una vez, por lo tanto va a ser también el 0, 0. Vamos a comprobarlo. Tomamos x igual a 0, por lo tanto f de 0. Es decir, 0 partido elevado a 0, 0 partido 1, 0. Como veis me sale el mismo punto de corte, el 0, 0. Claro, están los dos ejes. Vale, a partir de aquí vamos a ver qué nos decía la función. Nosotros teníamos que la función desde el menos infinito hasta el 1 era creciente. Por lo tanto, de esta parte hasta aquí tengo que hacerla siempre creciente, pasando por el 0, 0 y llegando a nuestro máximo relativo. Es decir, que como voy a tener que crecer, en este caso vamos a tener que hacer una cosa así. ¿De acuerdo? Entonces, lo otro que me falta es la curvatura. Nosotros sabíamos que aquí la función era convexa, pues como veis ya he ido haciendo una gráfica un poco convexa. Vale, vamos a representarlo un poco mejor. Entonces, en este caso nos queda el 0,0, estamos diciendo, ¿vale? Ahí el 0,0, la voy haciendo de forma convexa, de tal forma que hago el máximo ahí. Y como veis, lo voy haciendo de forma convexa y mi función es creciente, ¿vale? Ahí la tenemos. Luego, la siguiente parte ya tengo que hacerla, sigo como convexa, pero ahora decreciente, ¿de acuerdo? Porque a partir del 1 era decreciente. Por lo tanto, la voy haciendo decreciente hasta llegar al 2, donde tengo que dejar de realizar una función convexa. Como veis, ahí estoy haciendo en forma de campana. Cuando llego al 2, tengo que hacerla en forma de valle, porque aquí la función es cóncava y sigo decreciendo, ¿de acuerdo? Me voy acercando poco a poco a la asíntota, me voy acercando, pero nunca la tocaré, ¿de acuerdo? Porque a la asíntota es donde nos acercamos. Y como veis, ya la tengo. Esta es mi función f de x. Ahí tenemos la representación de nuestra función, que ha sido muy sencilla. Pues ya veis qué ejercicio más completo. Como veis, en este caso hemos tenido que calcular muchas cosas y tener en cuenta que estábamos trabajando con una función exponencial a la hora de calcular cada una de estas características. Pero, como veis, luego ha sido muy fácil la representación si hemos calculado todo correctamente. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, os invito a darle like. Si no os habéis suscrito al canal, también os invito a suscribiros. Abajo podéis comentar y en la descripción podéis encontrar los enlaces a nuestras redes sociales donde nos podéis encontrar fácilmente. Además, abajo está apareciendo la dirección de la página web donde podéis encontrar este y otros vídeos de matemáticas, estructurados tanto por contenidos de la asignatura como por cursos. Como os decía, nada más por hoy, espero veros en próximos vídeos, así que hasta la próxima.